Cuentos maravillosos, 3 cuentos maravillosos. Cuentos bestsellers internacionales del escritor Miguel Ángel Villar Pinto. El barquito de papel. Érase una vez en una fábrica de papel una hoja muy especial. Lo era no porque tuviera un color diferente a las demás o estuviera decorada de un modo asombroso, no, de hecho era blanca y sencilla como otras tantas miles y miles que salían de allí todos los días, pero era especial porque soñaba con todo lo que podría ser. Tal vez un científico plasme sobre mí una nueva fórmula matemática que cambie el mundo, se decía, o tal vez un poeta escriba los versos más hermosos. Las otras hojas, cuando la escuchaban soñar en alto, se reían de ella, pues ninguna creía posible que pasara. Eso solo está reservado para unas pocas afortunadas, niña, le decían. Hay que nacer con una estrella y una suerte sin igual. ¿Qué te hace pensar que tú vas a ser una de ellas? Seguro que acabarás en una papelera, se burlaban otras. Y luego en un vertedero. Y se reían sin parar. Pero la hoja que soñaba no dejaba de soñar. O puede que un enamorado, a través de mí, declare su amor. Y muchas más cosas imaginaba, todas bellas y admirables. Soy una hoja en blanco y cualquier sueño es posible, se decía, y en otra cosa no pensaba. Poco le importaba lo que dijeran las demás. Con esta ilusión llegó el día que tanto esperaba. Fue puesta en un envoltorio de plástico junto a otras 199 hojas y abandonó la fábrica camino de un supermercado. Una vez allí fue a parar al fondo de una estantería y, cada vez que alguien cogía un paquete de folios, sabía que más cerca estaba su momento. Pero también tenía dudas y temores. Era mucha la gente que pasaba por allí todos los días y, sin embargo, pocos los que parecían capaces de hacer realidad sus sueños. Casi sin darse cuenta, una tarde llegó el momento crucial. Expectante examinaba a cada persona que pasaba por el pasillo y fue precisamente la que menos hubiera deseado que se acercara la que lo hizo, cogió el paquete en el que ella estaba y lo metió en su carro de la compra. Era un hombre serio, con cara de mal humor, muchas preocupaciones y ninguna tendencia creativa. «Ja», dijo en tono despectivo y triunfante una de las que se burlaban de la hoja que no dejaba de soñar. «Apostaría a arder en una hoguera a que es un contable. ¿Qué hay de tus sueños, niña? Ni fórmulas matemáticas, ni poemas, ni declaraciones de amor. Solo números para mirar una vez y luego olvidar. Bienvenida a tu brillante futuro». Y la hoja que no dejaba de soñar se entristeció. Hubiera llorado de haber podido, pues sabía que era cierto lo que la otra decía. Se resignó a su suerte y cuando quedó situada en la mesa de trabajo del contable, su única esperanza era que todo sucediera pronto para que el sufrimiento fuera el menor posible. Si acababa en un libro de contabilidad o en una papelera, ya le era indiferente, pues en cualquiera de los dos casos suponía el fin de sus sueños. Ese instante no tardó en llegar. Los dedos del contable iban a agarrarla para poner números fríos y sin vida sobre ella cuando, de pronto, se detuvo. En la habitación entraron su esposa y su hijo pequeño. Viendo que la conversación que entablaron sus padres iba para rato, se acercó a la mesa. «Papá», dijo. «¿Puedo coger un folio?» El padre asintió y, sin más preámbulo, la hoja que no dejaba de soñar fue llevada por las manos del niño hacia el suelo. Comenzó a hacer dobleces con ella mientras ésta asumía que ya había llegado el fin. No hizo falta que escuchara a las otras hojas diciendo entre risas, y de ahí, a la basura, para que supiera que ese era el final que le aguardaba. Quedó convertida en un barquito de papel destinado a entretener al niño hasta que se aburriera. Entonces empezó a llover. El niño se acercó a la ventana y mirando para el juguete que tenía entre manos, dijo: «Mamá,
voy a la calle a echar a navegar el barquito de papel. Y así fue. Era una tarde gélida de invierno, de agua helada y oscura, y sobre ella quedó posado el barquito de papel cuando comenzó a deslizarse siguiendo la dirección de la corriente. La oscuridad se acrecentó cuando el barquito de papel dejó de ver el cielo, pues fue arrastrado hasta un hueco en la acera que conducía al sumidero. Podría haber sido cualquier cosa, y solo soy un pobre barco de papel que se hundirá en una triste y sucia alcantarilla, se lamentó con tristeza mientras caía por la boca de tormenta hacia las profundidades. Con la esperanza perdida definitivamente, el barquito de papel estuvo a punto de hundirse en incontables ocasiones. Eran muchos los escollos que aparecían y grandes las olas que se formaban al precipitarse el agua en tromba desde tantos huecos distintos que caían sobre él. El papel fue empapándose, y solo una débil energía apenas perceptible le permitía seguir a flote cuando, de repente, oyó a su lado: «Por favor, ayúdame». En medio del agua un saltamontes intentaba salvar su vida por todos los medios. «No me quedan muchas fuerzas», le dijo al barquito de papel. «Tampoco a mí», le contestó. Pero aún así, el barquito de papel esquivó todos los obstáculos que encontró y se acercó al saltamontes, quien se subió rápidamente. «Gracias», le dijo. «Me has salvado la vida. Intentaré flotar todo el tiempo que pueda». Y de este modo el barquito de papel olvidó la pérdida de sus sueños y su tristeza, y encontró nuevas fuerzas para intentar salvar, al menos, la vida del saltamontes. Este compensó su peso haciendo de vigía. «Atención, una lata por estribor. Cuidado, una rama a babor». Y virando hacia un lado y otro fueron sorteando innumerables peligros hasta que oyeron otra voz. «¡Socorro!». Era un grillo que, al igual que ellos, se había visto arrastrado por la corriente. «Hemos de ayudarle», dijo el saltamontes. Y el barquito de papel se acercó al grillo, quien también subió a bordo. Con este nuevo pasajero, el barquito de papel se hundía cada vez más en el agua y más difícil le era emerger. Por ello, mientras el saltamontes seguía con su labor de vigía, el grillo inmediatamente se puso a vaciar el agua que entraba cuando oyeron una tercera voz. «¡Auxilio!». Esta vez era una hormiga quien gritaba. «¿Podrás con ella?», preguntó el saltamontes. Y aunque estaba al límite de sus fuerzas, el barquito de papel se aproximó a este nuevo náufrago, quien nada más subirse se unió al grillo en su tarea de echar el agua fuera. Pero el peso era demasiado para el barquito de papel y si no hubiera sido por su firme propósito de no dejarse vencer, se hubiera hundido. Fue su determinación la que permitió que los cuatro salieran indemnes de las alcantarillas para llegar, por el desagüe, hasta el puerto de la ciudad. Había dejado de llover y el saltamontes, el grillo y la hormiga emitieron gritos de alegría y celebración. «¡Hurra! Lo hemos conseguido. Nos hemos salvado». El barquito de papel se aproximó entonces al muelle y los tripulantes desembarcaron. En cuanto los vio en tierra, el barquito de papel, vencido por el esfuerzo, comenzó a hundirse, sintiendo más tristeza por no haberse cumplido su sueño que por desaparecer. Pero el saltamontes, el grillo y la hormiga no permitieron que el barquito de papel acabara en el fondo del mar. Unieron sus fuerzas y entre los tres tiraron de él y lo subieron a la orilla. En ese preciso instante, un escritor que tenía por costumbre pasear por allí, se vio sorprendido por la escena. ¿Qué harían un grillo, un saltamontes y una hormiga remolcando a un barco de papel? Intrigado, se acercó hasta ellos. Vio entonces que, contra todo pronóstico, los insectos esperaron hasta el último momento para echar a correr y ocultarse. «¡Increíble!», exclamó el escritor. Incluso ante la siempre amenazadora figura del hombre,
no habían escapado hasta estar seguros de haber puesto al barco de papel bien lejos del agua. El escritor tomó entonces al barquito de papel entre sus manos y preguntándose qué fantástica historia escondería, retomó su paseo. Estaba asombrado y no podía dejar de darle vueltas a lo que acababa de contemplar. Sin embargo, no podía entenderlo. ¿Por qué un grillo, un saltamontes y una hormiga iban a arriesgar su vida para sacar un barco de papel del agua? No tiene sentido. Y seguía caminando con esta pregunta sumida en sus pensamientos. Tenía la intuición de que, si conseguía encontrar la respuesta, sería una gran historia para contar, quizá la más grande que hasta ahora había escrito. Llegado a casa, se sentó frente al barco de papel y de repente, lo vio todo claro. Rápidamente se puso a escribir y no paró hasta que terminó el cuento que tituló El barquito de papel. A partir de entonces el escritor reservó para la hoja que no dejaba de soñar el lugar más destacado de la casa, y permitió que el saltamontes, el grillo y la hormiga la visitaran, pues se hizo un gran amigo de ellos también. Con el tiempo el cuento se hizo famoso y el mundo conoció la historia de la hoja que no dejaba de soñar, y así todas sus expectativas fueron ampliamente superadas. No solo se había cumplido su sueño, sino que además había vivido una gran aventura en la que había hecho muy buenos amigos, con los que compartía ahora su felicidad. Y es que, aunque el camino pueda ser muy diferente al que se ha imaginado, ningún sueño, para todos aquellos que sueñan y nunca dejan de soñar, jamás deja de cumplirse. Así ha sido siempre y siempre será. Tic-tac. Tic-tac era un sencillo reloj de mesilla. Aparentemente no tenía problemas en la vida, pues gozaba de buena salud, ocupaba un lugar destacado entre los demás objetos de la casa y además era imprescindible. Sus dueños le necesitaban para programar con eficacia la jornada. Sin embargo, soportaba mucha presión. No podía descansar un solo instante porque de hacerlo, desestabilizaría a los humanos y estos se desharían de él. Ya lo había visto hacer en otras ocasiones. Así pues, su actividad era incesante. Tanto fuera de noche como de día, con el mismo ritmo marcaba segundo tras segundo, minuto tras minuto y hora tras hora. Tic-tac, era el sonido resultante de su trabajo, de ahí su nombre. Pero no siempre era apreciado por desempeñar tan descomunal tarea. En el mejor de los casos, cuando tenía que cumplir con su deber de despertar a los humanos, recibía de ellos fuertes golpes en la cabeza. En el peor, le tiraban al suelo. Tic-tac no comprendía por qué le trataban de esa forma, ya que él solo se limitaba a hacer lo que ellos le pedían, pero así eran las cosas. Por todo ello, con la excepción de algún otro aparato eléctrico, Tic-tac envidiaba a todos los demás objetos de la casa, que aunque trabajaban bastante, también descansaban lo suyo. Pero a los que más profundamente envidiaba eran los adornos, tan bonitos y flamantes como ociosos. ¡Qué suerte tienen!, se decía Tic-tac. Mas, pese a todo, era medianamente feliz, así que, cuando vio una mañana venir a sus dueños con otro reloj, sintió un vuelco. Según decían, le iban a sustituir porque el otro reproducía música en vez de los pitidos característicos de Tic-tac, cuando hacía de despertador. Y así, sin un agradecimiento por los servicios prestados durante años, sin ningún tipo de cariño ni muestra de afecto, con toda frialdad Tic-tac fue expulsado de la mesilla, le retiraron de su espalda la pila y lo dejaron junto a un montón de cacharros viejos en el desván. Nunca se había sentido tan desgraciado. Una vez allí, y cuando sus dueños se marcharon, los otros chismes se arremolinaron en torno a él. Sentían curiosidad. «¿Eres un reloj, verdad?», le preguntó una llave oxidada. «En efecto», respondió Tic-tac con los pocos restos de orgullo que le quedaban. «¿Qué hora es?», quiso saber un pincel sin pelo. «Las 12 del mediodía»,
contestó Tic-Tac, aunque al haberle separado de su compañera, su mecanismo se había detenido y ciertamente no lo sabía. Caray, exclamó un tornillo doblado, todavía tenemos mucho día por delante. Acto seguido, todos los que allí estaban retomaron sus conversaciones anteriores, todos menos una pila muy gastada, la cual se había quedado cerca de Tic-Tac. Me alegro de que estés aquí, le dijo ella. A Tic-Tac le resultó familiar. Naya, recordó. Naya había sido pareja suya, justo la anterior a aquella que había sido obligada a quedarse con el nuevo reloj. Nunca había estado tanto tiempo con ninguna otra y cuando les separaron, la echó mucho de menos. Estaba muy cambiada, y por eso no la había reconocido al momento. Yo también me alegro, expresó Tic-Tac con una sonrisa. Creí que nunca iba a volver a verte. Hemos tenido suerte, afirmó ella devolviéndole la sonrisa. Ya solo por haberse reencontrado con Naya, se sintió feliz, pero también Tic-Tac descubriría otras muchas ventajas que le harían sentirse así. Aquí podía descansar, hablar y entretenerse, cosas que nunca hubiera creído posibles, y todo ello sin perder completamente su utilidad, ya que los compañeros del desván, siempre que querían saber la hora, acudían a él. Bien es cierto que exactamente no la podía precisar, pero dada su larga experiencia, rara vez se equivocaba en más de unos minutos. Tic-Tac comprendió allí que más importante que servir a un fin es sentirse querido y apreciado, y entonces se compadeció de otros a quienes antes envidiaba, sobre todo de los adornos a quienes sus dueños tenían siempre a la vista pero sin ya prestarles atención y lo que es peor, sin poder gozar de la libertad de decidir sobre sus propias vidas, al contrario que los objetos del desván. La leyenda de los dos tigres. Cuenta una antigua leyenda que existió una vez en la India un príncipe y una princesa tan profundamente enamorados, que lo único que les asustaba de la vida era que algún día tuvieran que separarse. Cierto día, sabiendo que un gran mago estaba en la ciudad en la que vivían, no dudaron en hacerlo llamar a palacio para preguntarle si existía algún encantamiento para evitar que eso pudiera suceder. Dicen que eres un mago muy poderoso, comentó el príncipe en cuanto estuvo en su presencia. Lo dicen y lo soy, le respondió el mago con firmeza. Entonces conocerás un encantamiento para que siempre estemos juntos y nada pueda separarnos, le dijo la princesa. Sí, lo conozco, contestó el mago. Al escuchar la respuesta fue tanta la alegría del príncipe y la princesa que parecía que fuera allí, en aquella sala de palacio, donde habían nacido el sol y las estrellas. Te daremos todo lo que nos pidas por ese encantamiento, añadió la princesa. Te colmaremos de joyas, honores, títulos y cargos, detalló el príncipe. Pero el mago guardó silencio mientras miraba a dos crías de tigre que estaban jugando fuera, en el jardín. ¿No os agrada nuestra oferta?, preguntó el príncipe. ¿Qué deseáis?, dijo la princesa. Solo tenéis que pedirlo y es vuestro. El mago miró entonces para ellos y les respondió. Me ha emocionado mucho vuestra reacción. Sentís un gran amor el uno por el otro y por eso mismo prefiero no pronunciar el encantamiento que tantas veces me han pedido y realizado. El príncipe y la princesa se sintieron confundidos pues no esperaban esa contestación y no sabiendo qué palabras escoger para no ofender el criterio del mago, no dijeron nada. No era lo que éste esperaba. Estaba acostumbrado a recibir contestaciones airadas por parte de príncipes y reyes, ya que estos suelen equiparar sus deseos a órdenes y no son muy propensos a escuchar. Así que el mago, que preparado estaba para decir, «Vuestros deseos son órdenes, majestad», en vez de eso dijo, «Os explicaré la razón. ¿Son vuestros esos dos cachorros de tigre?». «Así es», respondieron el príncipe y la princesa. ¿Qué están haciendo ahora?,
preguntó el mago. Era tan evidente la respuesta que el príncipe y la princesa, si no fuera por lo perplejos que estaban, se hubieran reído. Jugar. Es lo que hacen siempre. Entonces el mago se acercó hasta los pequeños tigres y tomando una cuerda, los ató el uno al otro por las patas delanteras. Quedaron así los dos frente a frente. Al instante, los cachorros dejaron de jugar para tratar de zafarse de sus ataduras. Viendo que no podían hacerlo, empezaron a morderse el uno al otro hasta lastimarse. El príncipe y la princesa, que no entendían nada de lo que estaba pasando, a punto estaban de llamar a la guardia cuando el mago desató las cuerdas y habló de nuevo. Si pronunciara el hechizo, correríais el mismo riesgo de sufrir un final parecido al que acabáis de contemplar. Desead estar juntos y lo estaréis. No existe mejor encantamiento para permanecer unidos que vuestro propio deseo. Los príncipes entendieron entonces el gran valor de lo que el mago les acababa de enseñar, y lo colmaron de regalos. El príncipe y la princesa nunca se separaron y su amor resplandeció con la misma intensidad durante todos y cada uno de sus días. Cuentan también que quien ha escuchado esta leyenda gozará siempre de una vida plena. Quizás sea por eso por lo que todavía hoy, en algunas regiones de la India, se sigue considerando relatar esta historia como la mayor muestra de afecto, un gran regalo digno de reyes. Fin de Cuentos Maravillosos, 3 cuentos maravillosos. Cuentos bestsellers internacionales del escritor Miguel Ángel Villar Pinto.